Buscamos tu rostro y tu presencia, pues tú eres la razón por la cual nosotros vivimos, por la cual nosotros respiramos, Dios. Tú eres la fuente de vida de nuestras almas, tú eres nuestro sustento, Dios. ¿Cómo no vamos a alabarte, Señor? ¿Cómo no vamos a adorarte si tú nos has dado la salvación, si tú nos has dado la libertad, si tú has venido a nuestras vidas, Dios, para darnos vida y vida en abundancia, Señor? Gracias por acogernos en tu reino. Gracias por extender tu mano poderosa y sacarnos del mundo de tinieblas. Gracias por libertarnos, Dios. Gracias por hacernos tus hijos, algo que no merecemos, pero tu gracia nos alcanzó. La sangre de Cristo Jesús nos redimió y nos hizo libres para amarte, para adorarte. Por eso, Señor, estamos aquí reunidos como iglesia, como pueblo tuyo, Dios. Y la iglesia dice: amén y amén. Denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Hoy les quiero compartir, iglesia, un tema muy especial que muchas veces nosotros de pronto como iglesia, digámoslo así, no lo tenemos muy en cuenta. Muchas veces pasa desapercibido, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el poder. Les quiero hablar hoy del poder de alabar a Dios. Es algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer en acción de gracias por su fidelidad y por su amor. Esa es una de las armas, más que de cantar, de subirse a un altar y tocar instrumentos para Dios. Más que eso, es un arma poderosa que Dios nos ha dado a nosotros para rendir nuestro corazón, rendir nuestra alma delante del único Dios verdadero, aquel que un día extendió su mano para darnos libertad. Por eso la importancia de allí, de nosotros, disponer nuestro corazón un tiempo de adoración y de alabanza antes de entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Por ahí en esos días escuchaba a un youtuber cristiano, decía algo que yo decía, pero no le hallo razón a lo que este hombre dice. Era un joven, decía que, y es increíble porque era un joven, a los jóvenes de estos tiempos, ¿qué es lo que más les atrae? La música, ¿cierto? Sea creyente o no, en la música se ha vuelto como en el arma poderosa para nosotros como iglesia para adorar a Dios, pero para el diablo, el arma poderosa para desviar a los jóvenes a la perdición, a la muerte, a la drogadicción, ¿cierto? Al sensualismo, al erotismo, porque lo que transmite esta música de estos tiempos, la que no es cristiana, es un mensaje de perdición, denigra a la mujer, ¿cierto? ¿Cuánto no escuchabas canciones por ahí, el vecino o el familiar, y las cantan con una pasión que uno dice, uy, Dios mío bendito, ¿cierto? Entonces este hombre decía que la adoración y la alabanza en la iglesia no es tan necesaria. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo este hombre dice esto? Resulta que hoy en día se ha levantado un tiempo de adoración y alabanza llamado el worship. No sé si escucha bien el inglés, el worship. El tal worship, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con este tipo de adoración y alabanza. No las canciones, sino los videos que como se hacen. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Porque ya he visto muchos hombres de Dios que han criticado esto y tienen su justificación, porque resulta que este tipo de videos los hacen solamente para vender, para traer ventas, para traer like, me gusta y solamente incrementar ¿qué? Las ventas en música, ¿ya? Pero esta música no se hace con una pasión, o los videos que se muestran ahí lo hacen como si la gente estuviera tocada, estuviera adorando y la gente estuviera pues llena del Espíritu Santo. Pues esto lo están haciendo solamente por ventas. Ya la adoración no es como antes. La adoración de antes era directamente a Dios, ahora es como un romanticismo. No está mal que a Dios le demostremos todo nuestro corazón para adorarlo y para alabarlo, pero las canciones de estos tiempos se están haciendo muy personales. Cuando escuchábamos las canciones por allá en los 90s o en los 2000, claro, yo soy de ese tiempo, cuando el Señor vino a mi vida, las canciones eran congregacionales, las canciones que alaban directamente a un Dios, de su gloria, de su poder. Ahora dice, yo te busco en las mañanas, me enamoré de ti,
quiero enamorarme de ti. Yo no digo que estén malas, pero este tipo de canciones no son para llevarlas a una congregación, porque estas canciones se están haciendo más bien personales. Lo que tenemos que adorar es a un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios que nos liberta, un Dios que vino a traer salvación a nuestras vidas y a nuestras familias. Entonces, por eso lo del worship está siendo muy cuestionado en estos tiempos, porque ya no se hace con amor, ya no se hace porque sentimos el adorar y el alabar a Dios por su grandeza, sino que se está haciendo por ventas. Y cuando vemos los videos de estos cantantes de estos tiempos, pues todos los videos se están haciendo de esta manera. Yo la verdad no lo había notado. Tú pones cualquier video de las canciones que estos jóvenes están sacando en estos tiempos y es el mismo patrón. Todos en una iglesia, en un altar, todos reunidos, unos arrodillados, otros llorando. Esto mueve sentimientos, claro está, pero no se está haciendo de corazón. Solamente se está haciendo porque queremos vender, queremos posicionarnos, queremos tener likes o life. Perdón mi inglés, perdón por mi inglés. Pero eso es lo que están haciendo los muchachos de hoy en día o estas agrupaciones. No está nada malo, ¿no? Yo no digo que no esté nada malo, iglesia, porque yo prefiero escuchar a estos jóvenes que alaban y adoran a Dios, a los que están hoy glorificando el sexo, las drogas, el alcohol y la delincuencia. Amén. Claro, Pablo decía algo muy sabio y decía Pablo, hay que examinarlo todo, retener ¿qué? Lo bueno y lo malo ¿qué? Desecharlo. Suerte, ¿no? Suerte con lo malo. Hay que desechar lo malo. Por eso estos muchachos, y de igual manera, hay que agradecerle a Dios por la vida de estos jóvenes, porque a través de ellos, pues muchos más jóvenes van a ser tocados. Van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el testimonio. El testimonio aquí es lo que importa, muchachos. Aquí el testimonio es lo que importa, iglesia, a los jóvenes de estos tiempos. Lo que importa es el testimonio de que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Acompáñenme al Salmo 42:3. Al Salmo 42:3. Dice la escritura, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, cuando yo escuchaba a este joven decir que la alabanza no era importante, pues yo decía, pero mira lo que dice en el 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Quién puso cántico nuevo en nuestra boca, iglesia? Claro, Dios Todopoderoso, porque dice por allá en Sofonías 13 que Él se mueve en medio de la alabanza de ¿quién? De su pueblo y se gozará con nosotros. Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, Él se mueve. Ahora se estaba moviendo. Tal vez tú no lo ves, tal vez tú no lo sientes, pero Él estaba aquí. Cuando hay dos o tres reunidos en el nombre de Él, las Escrituras dicen que allí estará el Señor. ¿Y quién es el que pone ese cántico para que alabemos a Dios? Él mismo lo pone. ¿De dónde nos sacó el Dios? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué dice? ¿Que nos sacó de dónde? Del pozo de la desesperación. ¿Cómo estábamos nosotros, iglesia, cuando no lo conocíamos? En un mundo de oscuridad, ¿cierto? En un mundo sin esperanza. En un mundo donde tal vez no podíamos ver más allá de una situación adversa. Las situaciones adversas siempre van a estar en tu vida y en mi vida, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia, iglesia? Que Dios está con nosotros. Y ese Dios es quien nos da esa paz y esa seguridad de que todo va a estar bien, de que va a haber libertad, que va a venir respuesta. Entonces dice, cuando el Salmo habla del pozo de la desesperación, se refiere a un estado de angustia profunda, opresión o sufrimiento. ¡Wow! O sufrimiento, cuando no conocíamos a Dios
estábamos en tinieblas, venía la situación difícil y nosotros como que no sabíamos qué hacer, ¿cierto? No sabíamos para dónde pegar, como dice el pastor, como dijo el cojo, y ahora para dónde cojo. La situación difícil, no tenemos salida porque pensamos que no va a haber solución al problema, que no va a haber solución a la situación. Lodo cenagoso se refiere a un tipo de suelo saturado de agua y con alta concentración de barro, lo que resulta en una consistencia blanda, fangosa. Es un lugar difícil de transitar. Es como una tierra movediza, no sé, bueno, yo no puedo decir que alguien ha tenido una experiencia de esas, pero claro, si tú caminas por un barro fangoso donde usted se hunde, pues obviamente usted no puede caminar bien, ¿cierto? De allí te sacó el Señor. Cuando tú estabas en ese barro fangoso, cuando tú estabas pasando por esa situación y no podías caminar, ¿quién te extendió tu mano para sacarte de ahí? Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo Él después? Cuando tú ya sales de allí, cuando tú ya ves que la situación ha terminado, que ahora sí viene la respuesta de Dios, que ahora sí viene la bendición de Dios, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces Dios pone un cántico nuevo, ¿en dónde? En tu boca, para que tú le adores, para que tú le alabes. Nosotros fuimos llamados a ser ¿qué? Adoradores, iglesia, adoradores. Tú pones música cristiana cuando estás reunido con tu familia en una reunión y pregúntales a ver si les gusta. Sea salsa, merengue, reggaetón, porque para la gloria de Dios, hoy tenemos cómo alabar a Dios con todos los géneros, ¿cierto? Y aún cantantes que eran del mundo se han convertido a Cristo, ¿cierto? Y ahora glorifican el nombre de Dios. Daddy Yankee, bueno, te podría decir un poco, te podría decir un mundo, tanto en el género del reggaetón como de la salsa, grandes cantantes de la salsa que se han convertido a Cristo y hoy glorifican con ese don, ese talento, con ese tipo de música al Señor. Y entonces tú estás con tu familia en la sala, bueno, tú eres el creyente y tú les colocas esa música, a ellos no les gusta, a ellos les desagrada, ¿cierto? No les va a encantar. Pero ¿sabes por qué, iglesia? Porque ese cántico solamente lo pone Dios en el corazón del ser humano. Es por eso, iglesia, tú cantas, tú adoras a Dios, porque fue el mismo Dios que colocó eso en tu corazón. Por eso tú no puedes obligar a tu familia a escuchar música cristiana, porque a ellos no les va a gustar, porque ese cántico nació en tu corazón por gracia y misericordia de Dios. Por gracia y misericordia de Dios. Por eso cantamos, por eso alabamos, por eso adoramos. Por eso cuando estamos en la ducha cantamos y adoramos, amén. ¿Cierto? O cuando estamos en la casa, ponemos ahí el equipo de sonido a un volumen más o menos suave y alabamos y adoramos a Dios. Allí, ese tipo de canciones que yo les estaba hablando ahora, sí se pueden escuchar. Son canciones personales que tal vez te identifiquen a ti con una situación que tú has pasado. Ese tipo de canciones, romanticismo a Dios, amén. Claro, no es nada malo, pero ya traer esas canciones al púlpito aquí, pues de pronto ya no es como tan espiritual. Eso es más bien como para escucharlo en tu casa, allí, en la intimidad tuya con el Señor. Cuando el creyente es fiel en levantar sacrificios de labios para adorar a Dios, van a ocurrir milagros y señales. Dios nos pone el sentir en nuestro corazón de alabarlo, de exaltar su nombre, pero más allá de ello, en nosotros debe surgir por naturaleza exaltar su nombre, más cuando vemos su favor y gracia en nuestras vidas, más cuando vemos su favor y gracia en nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a alabarlo, cierto, iglesia? ¿Cómo no vamos a adorar a ese Dios que nos da la vida, que nos da el aliento para existir, cada mañana levantarnos de nuestras camas con vidas? Yo creo que son motivos suficientes para que nosotros alabemos y adoremos a nuestro Dios. El levantarse cada mañana, el reunirte con tus hijos a disfrutar de un buen desayuno, el disponerte para irte para tu trabajo, porque ¿quién te da el empleo? Papá Dios. ¿Quién trae el sustento a tu hogar?
Papá Dios, entonces son motivos para que uno cada día, cada mañana exalte y alabe el nombre de ese Dios que nos ama, ese Dios que nos cuida, ese Dios que hoy nos tiene aquí, como empecé al principio. ¿Cuántas creyentes en otros países del mundo no se pueden congregar hasta ahora? Mientras que nosotros por ahora tenemos la libertad. No sabemos más adelante si nosotros vamos a ser de la generación que tengamos que vivir esta situación difícil aquí en nuestra nación, donde seamos perseguidos por causa del Evangelio. Amén. Pero en otras naciones como China, Pakistán, Nigeria, es imposible y aún ellos dan la vida por él. Yo me quedo aterrado, estas personas que los están matando, los están masacrando. En estos días veía un video y ¿sabes qué hicieron? Salieron a las calles con banderas proclamando su fe en Jesucristo y los estaban matando. Dios mío, eso me tocó el corazón. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la iglesia latinoamericana que hoy tenemos esa libertad para expresar el nombre de Cristo Jesús? Y ellos allá los están matando y están saliendo a las calles a proclamar que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y eso me hizo sentir como que, ¿dónde estamos nosotros, iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Será que nosotros en una situación de esas saldremos a las calles a proclamar el nombre de Cristo? Cuando muchos ya han perdido sus hijos, sus esposas, sus familiares, salen y se hacen fusilar. Dios mío, yo veía eso y eso me tocaba el corazón, la verdad. Eso me hizo sentir que hay veces nos falta mucho como creyentes. No sé si tengamos que vivir una situación así para nosotros verdaderamente envalentonarnos y salir a proclamar el nombre de Cristo y eso ser verdaderos adoradores. Ser verdaderos adoradores, iglesia. Les voy a mostrar tres ejemplos en la Biblia como Dios obró cuando su pueblo se levantó en alabanza y adoración. Tres ejemplos que nos hacen ver el poder de Dios cuando su pueblo lo alaba y lo adora. Una de las armas poderosas que nos dio Dios fue la alabanza. Está el ayuno y está la oración, que son armas poderosas que Dios nos entregó a nosotros para alabar y adorar a Dios. Y la otra arma es la alabanza a Dios. Acompáñenme ahí a 2 de Crónicas 20, del 1 al 22. Vamos a leer un poquito, iglesia, vamos a leer un poquito. 2 de Crónicas 20, del 1 al 22. Amén, iglesia. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Tengan en cuenta eso, iglesia. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, Jehová Dios de nuestros padres, dice Josafat: ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre?
y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. El nombre de Dios, iglesia, está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartó de ellos y no los destruiste. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Eran descendencia de sacerdotes, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oí Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, iglesia, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó nuevamente, rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué estaba pasando, iglesia? Se levantó un gran ejército contra el reino de Judá, contra el reino de Jerusalén. Josafat, ¿cómo estaba? Temeroso por la gran multitud que venía a destruir este pueblo, a hacerle guerra. ¿Cómo se sintió él? Con temor. Él, cuando vio esta multitud, él decía: Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué hizo este hombre? Se postró en tierra, ¿cierto? Y colocó su cabeza y clamó a Dios. ¿Y qué creen ustedes, iglesia, que qué pasó? Que Dios escuchó su súplica, que Dios escuchó su clamor, que el pueblo, al ver esto, ¿qué hizo? Tuvo temor y también hizo lo mismo que hizo su rey. ¿Quién era Josafat? Voy a leerles un poquito. Rey de Judá, fue un líder religioso y militar que se destacó por su piedad y valentía, descendiente del rey Asa, su padre, quien aprendió de él para hacer la voluntad de Dios. Este hombre, dice las Escrituras, cuando él tomó el trono de su padre, el pueblo en ese momento estaba en una situación desviada, como siempre este pueblo ha estado desviado de la verdad y el propósito de Dios, como muchas veces nosotros en ocasiones nos ha pasado. Nos dejamos llevar, ¿cierto?, por las cosas que el mundo nos ofrece. Y dicen las Escrituras que este hombre subió a los lugares altos y destruyó todo altar a los Baales, todo altar pagano
que el pueblo había levantado. Josafat era un hombre que le creyó a lo que su padre le enseñó. La importancia, iglesia, de nosotros guiar a nuestros hijos por los caminos de Dios. La importancia, iglesia, de nosotros enseñarles a nuestros hijos a creer en el Dios Todopoderoso. Porque ¿de dónde vendrá la bendición y el socorro? Cuando no estemos nosotros, cuando ya no estemos nosotros como padres y ellos van a quedar solos. ¿A quién tienen que ir a clamar ellos? A Dios, iglesia. Por eso la importancia de nosotros como padres de enseñarle a nuestros hijos a creer en el Dios Altísimo, en el Dios Todopoderoso, para que cuando ya no estemos nosotros, porque ellos van a tomar decisiones donde ya no vamos a estar nosotros, ya no son los niños con el cual usted los lleva de su mano y no haga esto, venga para acá, pórtese bien, ya no, porque ellos en un futuro van a tener un hogar, una familia, y entonces allí ellos van a tener que tomar decisión por sí solos, aprender a creer en Dios. Y eso fue lo que le pasó a Josafat. Él sabía hacer la voluntad de Dios. Él sabía que su padre le había enseñado que debía temer al Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo este hombre? Se inclinó ¿en dónde? En tierra y se postró y le clamó al Dios Todopoderoso. En una situación adversa, eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. No tenemos que salir a llorar, a correr, a refugiarnos de que nos hagan daño. ¿Dónde está nuestro refugio, iglesia? En el Dios Todopoderoso, en Cristo. Allí en nuestro refugio. Allí cuando tú te sientas atemorizado, sin fuerzas, como que las cosas no van a cambiar, entonces allí es donde nosotros como iglesia tenemos que refugiarnos. Este hombre había aprendido a hacer la voluntad de Dios. Este hombre sabía que Dios era el único que le podía librar de la multitud que se había levantado contra el pueblo de Judá y Jerusalén. Ellos sentían de que su mundo se les iba a acabar, que iban a ser derrocados por esta gran multitud. Los hijos de Moab, los amonitas se habían levantado contra el pueblo de Judá. Y dice las Escrituras, mira, en el versículo 22, mira lo que dice. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron, ¿qué? Los unos a los otros, iglesia. Cuando tú alabas a Dios de corazón, iglesia, va a venir la victoria en tu hogar, en tu familia. Cuando tú levantas cánticos de adoración y de alabanza, cuando tú te sujetas al Dios Todopoderoso y le adoras y le alabas, sin importar la situación que estés viviendo, entonces Dios va a mostrar su mano poderosa. Mira cómo este pueblo empezó a cantar cánticos de alabanza y adoración. Fueron delante, dice las Escrituras en otros textos bíblicos, que este pueblo, Él los encaminó al frente de los que iban en guerra y en batalla, los guerreros con sus escudos y con sus espadas. Pero ¿sabes qué? Ahí colocó un arpa, ahí colocó un salterio, ahí colocó alabanza y adoración. Y dice que estos hombres empezaron a matarse entre sí. Yo creo que ellos ni lo entendían. ¿Y estos qué están haciendo? Estos están peleando entre ellos mismos, ¿cierto? Se están matando entre ellos mismos. Dios le dio la victoria a Josafat. ¿Sabes por qué? Porque este hombre primero le creyó a Dios. Este hombre utilizó una de las 3 armas poderosas que Dios nos dio. Proclamó ¿qué? Ayuno. Proclamó ¿qué? Oración. ¿Y qué hizo? Mandó el pueblo a que alabara a Dios. Y la victoria llegó. Si ves, iglesia, por qué es tan importante la alabanza y la adoración al Dios. No es solamente por venir a cantar, iglesia, que el pastor hace un esfuerzo por tener estos instrumentos, que de por sí son bien caros. Y tenemos nosotros como grupo de alabanza cuidarlos. No hace nada esta batería, creo que costó casi 3 millones. ¿Cierto, pastor? Más o menos. 3.300.000 y este aquí chiquitico que parece que no se viera. 2 millones, ¿no? 3.2. Ay, hermano.
Qué privilegio ustedes como iglesia tener un grupo de alabanza, mano, con instrumentos que alaben y adoren a Dios, ¿cierto? No importa si ellos se equivocan o nosotros, porque yo también hago parte de acá. Si yo de pronto toqué ese bongo, lo toqué mal. O cuando he tocado la batería, ¡pum!, hice un redoble mal y eso sonó raro. O cuando el guitarrista a mi hijo se le reventó una cuerda, se me reventó la primera y ya empieza a sonar la guitarra extraño. ¿Cierto? O cuando se va un gallo, ¡ah!, al que está ministrando, porque eso ha pasado. Si ve, iglesia, mira, no mires al grupo si canta bien o toca bien, no. Trae tu corazón delante de Dios y alábalo y adóralo. No importa si este grupo toca bien o toca mal. Hay una responsabilidad de nosotros como grupo, sí. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de nosotros como grupo? De someternos cada día más a Dios para que Dios nos use. Eso sí es una responsabilidad. Y yo se lo digo a mis hijos, es una responsabilidad tocar un instrumento, porque tú no lo estás haciendo en una discoteca, tú no lo estás haciendo en un concierto del mundo, no. Lo estás haciendo en una iglesia para alabar el nombre de Dios. Así sea esta iglesia pequeña, no importa, pero es una responsabilidad de nosotros de ser cada día más sujetos a la verdad y a la presencia de Dios, para que esos instrumentos costosos no se queden ahí solamente porque son costosos, sino porque suenen bonitos, ¿cierto? Porque a Dios se le tiene que dar, ¿qué? Lo mejor. A Dios le tenemos que dar lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? A Dios tenemos que darle lo mejor porque Él es digno. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él hay que alabarlo, a Él hay que adorarlo con lo más profundo de nuestro corazón. Amén, iglesia. Entonces, Josafat obtuvo su victoria porque le creyó a Dios, porque decidió buscar el rostro de Dios, decidió proclamar oración, decidió proclamar ayuno, y la otra arma decidió poner al grupo de alabanza y de adoración que fueran delante de los guerreros, entonando canciones de cántico y alabanza, y ahí obtuvieron la victoria. Acompáñenme en Efesios 5:19. Efesios 5:19. Mire lo que nos dice el Señor a través de Pablo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el gran consejo que hoy que Dios Todopoderoso a través de Pablo nos insta a que hablemos entre nosotros con cánticos, con salmos espirituales, alabando al Señor Dios Todopoderoso. Eso es ser el día a día de nosotros, en tu casa, en la ducha, haciendo el almuerzo, haciendo la comida, alabando a Dios. Y cuando estemos reunidos como iglesia, exaltando y alabando, adorando su nombre, porque fuimos llamados para alabar y adorar el santo nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Por allá hay un salmo que dice, en Isaías 43:21, este pueblo publicará mis alabanzas. ¿Sabes por qué? Porque yo los escogí, porque yo los llamé. Isaías 43:21, este pueblo publicará mis alabanzas. Nosotros somos los que vamos a publicar las alabanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros fuimos llamados para escribir alabanzas y adoración al Dios Todopoderoso. Por eso allí en el Isaías dice que este pueblo publicará mis alabanzas. Y gloria a Dios, porque en estos tiempos vemos cómo surgen nuevos cantantes y se levantan y publican canciones, publican alabanzas, publican adoración al Dios Todopoderoso. Y eso hace que el nombre de Dios sea exaltado, como también dije al principio, que habían muchos cantantes
no creyentes que hoy en día se están convirtiendo a Cristo y están publicando canciones para el Dios Todopoderoso. Eso es una gran bendición, porque estos hombres son ejemplo para aquellos que tal vez cuando estaban en el mundo eran sus seguidores. Y estos seguidores van a empezar a escuchar las canciones de ellos. Y créeme que Dios va a hacer algo poderoso, que va a poner esos cánticos también en ellos para que ellos conozcan el nombre del Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Por eso nosotros como iglesia fuimos llamados para adorar y exaltar su precioso nombre. Vamos a ver otro ejemplo de la Biblia. En Hechos 16, 25, 26. Este sí que es un tremendo versículo, palabra poderosa del Señor. Hechos, me llama mucho la atención. Hechos 16, 25. Al 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas, ustedes ya han escuchado la historia de ellos. ¿Por qué estaban encarcelados Pablo y Silas? Por predicar el reino de los cielos. Solamente por eso fueron encarcelados y fueron llevados allá a la cárcel, donde los amarraron de un cepo. Y dicen que ese cepo, según textos extrabíblicos, era algo que los amarraban de los pies y de los brazos y quedaban como acurrucados. Venga, a ver a quién ponemos aquí como, miremos por acá, me desquito del pastor. Miren, quedaba como acurrucado, como así. Y así duraron por muchas horas. Y entonces yo digo, y cuando le daban ganas de hacer sus necesidades fisiológicas, paila, ¿cierto? Como dicen los muchachos, paila. Tenían que hacerlas ahí. ¿Usted se imagina uno en una situación de esas? Por predicar el evangelio de Dios. Pero ¿qué dice las escrituras? Que Pablo y Silas, ¿qué? Entonaron canciones, cánticos y himnos espirituales. Tenaz lo de Pablo, mano. Tenaz. Porque este hombre encadenado y todo, su situación adversa. Tal vez otros, no, Señor, pues yo salgo a predicar tu evangelio y me meten una paliza por ahí en la calle. O me llevaron para la cárcel y allá me bañaron, me dieron palo rejo venteado. Este hombre, en medio de su situación con Silas, amarrados allí, ataviados, no se podían mover, hacían se tenían que orinar y hacer del 2 ahí. ¿Saben qué hicieron ellos? Empezaron a adorar y a alabar a Dios, sin importar qué, su situación. Simplemente en ellos hubo una aptitud de adorar y alabar a Dios, porque ellos sabían a quién tenían. ¿Cierto, iglesia? Que Dios nos ayude cuando estemos en una situación, tal vez no así, pero una situación adversa, y no nos vamos en contra de Dios, sino al contrario. Adoremos y alabemos a Dios, iglesia. Esa fue la actitud de Pablo. Allí acurrucado, llevaba horas, estaba erguido. Yo me imagino el dolor en su espalda, en sus glúteos, en sus piernas. Ese Pablo empezó que a adorar a Dios. ¿Y qué pasó, iglesia? Dice las escrituras que los cimientos de esta cárcel se sacudieron, que las cadenas fueron rotas y todos los presos que estaban ahí quedaron ¿qué? Libres. El poder de Dios, iglesia, el poder de Dios,
el poder de Dios cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú vienes a la iglesia a adorar y alabar a Dios de corazón. No porque te ganaste el baloto, no, porque Dios es tu Padre, es tu Señor, es tu Creador. Esa debe ser la actitud de nosotros, porque tenemos un Dios, iglesia, que siempre estará allí donde nosotros lo más lo necesitamos. Es el único que no nos va a dar la espalda. ¿Tendremos situaciones difíciles? Sí, claro. Él mismo lo dijo. ¿En el mundo qué? Tendremos aflicciones. Mientras que vivamos en este mundo vamos a tener aflicciones. Vamos a tener momentos difíciles. Pero sabemos que Dios va a tomar el control de todo. Muchas de estas situaciones en las que nos ayudan a madurar, a dar pasos, a creer en su amor, a creer en su verdad. Es lo que nos ayuda a estar firmes delante de Él. Es lo que nos ayuda a estar firmes delante de Él. ¿De dónde viene la disciplina, iglesia? De Él también viene la disciplina. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios que disciplina. Pero no para hacernos sufrir o hacernos llorar o que nos duela, no. Porque Él necesita que nosotros empecemos a caminar como verdaderos, ¿qué? Adoradores, como verdaderos hijos de Dios. Y dice las Escrituras que los cimientos empezaron a moverse en este lugar, las cadenas se rompieron, las rejas se abrieron. Y mira lo que dice en el 28. Mira lo que dice en el 28. Sino que ese no se lo di a él. Ese no se lo di a él. Él no tiene la culpa. No lo miren mal. Culpa mía, culpa mía. Culpa mía, culpa mía. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal. Le dijo: pues todos estamos aquí, al carcelero. 29, perdón, Christopher. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, de Silas. Este hombre dijo, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre, dice las Escrituras, que cuando vio todos estos acontecimientos sobrenaturales, vino un gran terremoto sobre este lugar. Este hombre se asustó y él pensó que todos los presos se habían volado. Y Pablo le dijo: no te precipites, no tengas temor, todos estamos aquí. Y este hombre sabía que no era un temblor natural, que lo que había ocurrido ahí venía del Dios Todopoderoso, venía de alguien sobrenatural. Y este hombre entró y se postró y dijo: ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Si ves lo que ocurre cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, aquellos que tal vez te conocen como el creyente que tú eres, van a empezar a ver cosas sobrenaturales en tu hogar, en tu familia, y van a ¿qué? A creer en ese Dios todopoderoso. Se cumple lo que leí al principio en el Salmo 40. Mira, se cumple lo que dice en el Salmo 40. En el Salmo 40, 2:13, mira, se cumple. Mira lo que pasó ahí. Yo te leo nuevamente el Salmo 40, 42. Puso luego en mí, 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán ¿en quién? En Jehová. Se cumplió esta palabra en la vida de este hombre. Muchos verán el poder de Dios a través de ti, a través de mí, y ellos temerán y buscarán el rostro de Dios. Cuando tú eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad, como lo busca Dios, entonces aquellos que te conocen van a temer a ese Dios, van a creer a ese Dios y van a querer buscar de ese Dios. Mira la importancia, iglesia, cuando hay un verdadero adorador, cuando hay un pueblo que adora y busca al Dios Todopoderoso,
cuando tú te gozas en medio de la tribulación, cuando estás viviendo situaciones adversas. A nosotros con mi esposa nos tocó vivir una experiencia que yo decía, Dios mío, solamente Dios trae la paz. A un amigo de nosotros de hace muchos años, a su hijo, ellos tienen una droguería aquí cerca de la Comuna 20, y ellos estaban allí como todos los días porque él es odontólogo, ellos tienen un centro médico, y este centro médico pues tiene casi todos los servicios, entre ellos el servicio de odontología, el cual su hijo es odontólogo. Y ellos estaban allí en un día común y corriente de rutina, llegaron a su lugar de trabajo, abrieron su centro médico, y resulta que llegó un muchacho allí, porque ellos también tienen servicio de droguería, y ellos estaban allí atendiéndolo. El hijo de él salió a buscarlo, y él tenía un celular, un iPhone, y lo colocó allí en la vitrina. Pues el muchacho le estaba preguntando unos medicamentos, y ¿sabes qué? Él no estaba preguntando, pues no estaba en busca de medicamentos, estaba en busca del celular. Dice que el muchacho cogió el celular y sacó un arma y se la puso en la cabeza, y pues él reaccionó, ¿y qué creen? Pues este hombre le quitó la vida a él de un disparo en la cabeza, pero este joven no murió ahí mismo. El padre lo tuvo que llevar en un taxi, dice, él nos contaba. ¿Y sabes dónde se le murió su hijo? En los brazos. Oh, Dios, yo no quiero vivir una experiencia de estas. Y este hombre en el velorio estaba como si nada. Era el único hijo que ellos tenían, y estaban orando por él, porque él pues no era un creyente muy creyente, digámoslo así, pero era su hijo, y ellos día y noche clamaban a Dios porque su hijo fuera un adorador. Una vez ellos nos decían, mira, mi hijo se graduó como un odontólogo de la Universidad del Valle, yo no hubiera querido que él no se hubiera graduado ni como odontólogo ni como nada. ¿Sabe qué me hubiera gustado? Nos decía un día la mamá, a mí me gustara que mi hijo se graduara como un hijo de Dios, que no le importaba nada más sino eso. Y el tener que ver a su hijo morir en los brazos, él como padre, es algo muy duro. Yo no quisiera vivir una experiencia de estas. ¿Y sabes qué? Nosotros fuimos ya al entierro porque nos dimos cuenta tarde, y ver a este hombre como si nada hubiera pasado, solamente, ¿sabes qué? Es la paz de Dios que estaba en este hombre, el poder de Dios actuando en este hombre. Estaba como si no hubiera pasado nada. Uno le hablaba a él y él le contestaba como tranquilo, como si no fuera con él la situación. Pero ¿sabes qué, iglesia? Eso solamente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene de parte de ¿quién? De Dios Todopoderoso. Pablo, en medio de esa situación, decidió solamente adorar y alabar a Dios, y las cadenas se rompieron. Cuando tú estés pasando una situación difícil, alaba a Dios, adora a Dios, iglesia, porque entonces esos yugos, esas cadenas se van a romper, esos yugos se van a pudrir, y muchos verán eso, iglesia, y temerán a Dios, y vendrán a alabar y adorar al Dios Todopoderoso. Es importante, iglesia, que nosotros alabemos y adoremos a Dios, que no dejemos de creer en su poder. Y por último, el último ejemplo del poder de la alabanza. Ahí mismo en Hechos 16, 14, 15, y con esto terminamos, iglesia. Hechos 16, 14, 15. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mire lo que pasó. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué estaba pasando aquí, iglesia? Una mujer que adoraba
y alababa el nombre de Dios. Pero tal vez necesitaba ser transformada por una palabra de Dios para que ella y su familia creyeran en Él. Y dice las Escrituras que esta mujer Lidia adoraba a Dios, era una mujer empresaria. Ella dice las Escrituras que ella era una mujer vendedora de púrpura. Yo me di a buscar qué era esto y era como decir telas. Esta mujer vendía telas muy finas. O sea, era una mujer solvente, era una mujer con capacidad económica, según en libros extrabíblicos. Pero esta mujer tenía al seguro algún conocimiento de Dios. Y Pablo estaba predicando en ese momento la palabra de Dios, y esta mujer tal vez necesitaba escuchar un mensaje que tal vez abriera su corazón. Y dice las Escrituras que esta mujer empezó a adorar a Dios. Y Dios, dice las Escrituras, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Iglesia, cuando tú vengas aquí a la congregación y tú quieres que Dios te hable, no el pastor, no yo, no la pastora, no un líder de la congregación. Si tú quieres que Dios te hable, adora a Dios, alaba a Dios de corazón, porque sabes que el mismo Dios va a abrir ese corazón para que esa palabra que va a tocar tu corazón, que te va a llevar a otro nivel espiritual, a otro nivel de fe, entonces se siembre ahí y dé fruto, como enseña la palabra, que la palabra que manda Dios, esa palabra no volverá ¿qué? Vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él la ha enviado. A esa mujer Dios le envió una palabra que la hizo creer. Dice que se bautizó con su familia. Y de ñapa, ¿sabes qué hizo? Le ofreció la casa a Pablo. Vengan y quédense en mi casa, yo les doy todo. Esa mujer fue transformada de una, espiritual, ministerial y económicamente. Esta mujer entendió la importancia de dar para la extensión del reino de los cielos y los llevó. Vengan y se quedan en mi casa, yo pago todo, yo cubro todos los gastos. ¿Cuántos días se van a quedar? ¿Cuántos días van a estar aquí? Yo pago todo, yo pago todo. Esta mujer entendía el poder de la palabra de Dios, entendía que a través de ella el reino de Dios se estaba extendiendo, se extendió hacia su familia porque se bautizó con su familia. Al carcelero le pasó lo mismo. Si tú sigues leyendo el versículo 26, 27, 28, dice que este hombre también se bautizó con su familia. La importancia, iglesia, cuando nosotros le creemos a Dios. Si tú todavía estás orando por tu hijo, por tu esposa, por tu esposo, por ese familiar que hoy tiene problemas de drogadicción, alcoholismo, sigue creyéndole a Dios, porque Dios lo va a tocar. Dios lo va a sacar de ese mundo de oscuridad. No se sabe cuándo. Muchas veces nosotros de pronto nos afligimos, o de pronto viene el desánimo, porque es que nosotros vivimos en un mundo que todo tiene que ser ¿qué? Así como chasquido de dedo, ¿cierto? Y las cosas con Dios, iglesia, no funcionan así. Las Escrituras mismas nos enseñan que el tiempo de Dios que no es el mismo tiempo de nosotros. Para Él un día son como ¿qué? Como 1000 días, ¿no? Pueden ser 10,000 días. Un año. Entonces, mira, no dejes de desconfiar de Dios, iglesia. Adora a tu Dios, alaba a tu Dios en medio de la tribulación, en medio de la angustia, porque entonces se van a romper esas cadenas, se van a caer esos cimientos, esas rejas se van a abrir, esas puertas que tal vez tú crees que no se han abierto, se van a abrir, iglesia. Esas puertas las cuales no te dejan avanzar en cualquier área de tu vida. Cuando tú alabas y adoras a Dios, esas puertas se van a abrir y vas a empezar a ver el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios. Vas a empezar a ver el poder de Dios. Por eso, iglesia, la importancia cuando tú llegues a este lugar, llega con la mejor disposición para adorar a Dios. Llega con la mejor disposición para alabar a Dios. Como decía ahorita anteriormente, no importa si alguno de nosotros nos equivocamos, no importa si estos cabezones aquí se equivocan, si se le fue un gallo, no importa, alaba y adora a tu Dios.
ríndele culto a tu Dios. Dile, Señor, aquí estoy yo, sin importar la situación que yo estoy viviendo, atravesando. Vine, ¿qué? A adorarte, vine a alabarte, vine a exaltar tu nombre, vine a glorificar tu nombre, porque solo tú eres digno, solo tú eres santo, 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 santo. Amén, iglesia. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorarlo, vamos a glorificar su precioso nombre, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Dispón tu corazón, colócase sobre tus pies, arrodíllate si tú quieres, como tú quieras, no importa. Dios hoy va a mirar tu corazón. Dios lo que necesita ver es que tu corazón esté dispuesto. Eso es lo que necesita Dios. A ustedes, a mí también, porque cuando sacaba este estudio, pues a mí también empezó a tocar mi corazón, porque hay cosas que de pronto uno hay veces olvida y es necesario hacerlo. Tal vez usted dirá, no, pues que a usted le queda fácil porque usted hace parte del grupo. No, uno hay veces siendo parte de este grupo también se vuelve mecánico. Ya uno hay veces viene solamente por tocar el instrumento. Eso ha pasado. Y a muchos salmistas, tristemente de estos tiempos, eso ha pasado. Ya se vuelve mecánico, ya todo lo ven como por negocio, por ventas, como les decía en un inicio. Ya se vuelve todo que por ventas. No, iglesia, nosotros vinimos a adorar a Dios independiente. Si hay instrumentos, si no hay sonido, no importa. Vinimos a alabar a Dios, vinimos a adorar a Dios, sin importar si nos van a pagar o no. No importa si vendemos o no vendemos, si grabamos un disco o no, no importa. Venimos a adorar a Dios, vinimos a alabar a Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el Dios de su justicia, el reino de su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, busquemos simplemente a Dios, dejémoslo que Él obre, porque Él tiene cuidado de ti. Él sabe qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Él lo sabe todo, Él sabe más que nosotros. Tal vez estamos pensando en algo que queremos, que anhelamos, pero tal vez no es la voluntad de Dios. Deja eso en las manos de Dios, suéltate en las manos de Dios, simplemente alábalo, simplemente adóralo. Pablo y Silas así lo hicieron. No les importó estar en esa situación, simplemente adoró y alabó a Dios. Simplemente adoró y alabó a Dios. Y ellos no sabían si tal vez les iban a quitar la vida. No le importaba simplemente sino adorar y alabar a Dios. Amén, iglesia. Que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Rescató, quien me limpió
ese Dios te va a libertar de aquello que te oprime, de aquello que te roba la paz, de aquello que te ha robado el gozo. Ese Dios te va a libertar. Ese Dios va a traer salvación a ti, a tu familia. Ese Dios va a restaurar aquello que se había dañado en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, porque ese es el Dios al que alabamos. A ese es el Dios que adoramos y exaltamos, porque Él es bueno. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Recuerda, iglesia, de dónde te sacó el Señor. Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De allí te sacó Dios, porque tú eres su hija, tú eres su hijo. La gracia de Dios te ha alcanzado. El favor de Dios vino sobre tu vida, sobre tu familia. Y ese Dios puso ese cántico en tus labios para que lo alabes, para que lo adores. Mira lo que ha hecho en tu vida. No mires lo que estás viviendo en estos momentos. Si estás atravesando algo malo, no mires eso. Mira lo que ya hizo. Mira lo que ya hizo por ti. Te sacó del pozo de la desesperación. Te sacó del lodo cenagoso. De allí te sacó. Mira lo que hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Se entregó por ti, iglesia. Se entregó por amor a nosotros. Por eso tenemos que tener un corazón de adorador cada día para con ese Dios. No mires lo que tienes al frente, porque sabes que hoy esas cosas van a caer por tierra si tú le adoras, si tú le crees, si tú le alabas. Pablo y Silas sabían al Dios que ellos tenían en medio de su situación. Ellos sabían en quién habían confiado y ellos sabían que Dios iba a meter su mano poderosa ahí, y así iba a ser contigo. Alaba a Dios, adora a Dios en medio de la adversidad, iglesia. Alábalo y adóralo. No mires lo que está pasando en tu vida, dejas a un lado. Dale gloria y honra a Dios por lo que ya hizo y por lo que va a hacer. Acuérdate lo que hizo en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Tú tienes que seguir creyéndole. Créele, créele, porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible, iglesia. Todo es posible, todo es posible. Las puertas que no se han abierto, Dios las va a abrir. Esos cerrojos, esas cadenas que te atan a aquellas cosas que tú crees como si no fueras a salir de ese fango, de ese lodo, déjame decirte que se van a romper,
que los cimientos se van a mover, iglesia, que te va a sacar del fango donde tú crees que no ibas a poder salir. Él hoy te va a sacar del fango, iglesia, porque Él es tu Dios, porque Él es tu Señor. Y nosotros como iglesia decimos amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, al Eterno, al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, porque ese Dios es tu Padre Celestial.